Hola amigos, muy buenos días. Pues como les comenté el día de ayer terminamos la lectura del Salmo 31 y vamos a poner pausa al libro de Salmos. Y ahora regresamos. Recuerde usted que llevamos nuestra guía del devocional Tiempo con Dios. Y bueno, tienen programado que hoy iniciemos la segunda carta de Pablo a los Corintios. El mes pasado leímos la primera carta, ahora vamos con la segunda. Y yo le invito una vez más a que usted mire el pasaje de la Biblia que vamos a leer en ese día. Mírenlo en la publicación, en el título de la publicación que aparece ahí en redes, y léalo usted en su Biblia. Le he sugerido, no solamente lo lea en una, léalo en 2 o 3 traducciones diferentes. Puede bajar la aplicación a su teléfono, ahí tendrá muchas traducciones, o puede verlo en su computadora, igual para que no tenga que comprar todas esas Biblias y puede usted tener una mejor lectura del pasaje. Pasajes como el de hoy, de que escribe Pablo, son pasajes con mucha riqueza, con mucho contenido, y necesitamos leerlo con mucha calma. Hoy veremos, por ejemplo, los primeros 11 versículos del capítulo 1 de esta segunda carta de Pablo a Corintios, y de verdad que tiene un contenido enorme como para poder dar una charla de más de una hora. Pero esto es solamente una reflexión y vamos a tomar un pensamiento para este día. Y el pensamiento que tiene que ver con hoy es con esto. No sé si usted sabía, pero hay diferentes razones por las cuales nosotros sufrimos en este mundo. Básicamente, desde el punto de vista bíblico, hay 3 razones. La primera razón es cuando nosotros tenemos la culpa, cuando nosotros tomamos malas decisiones y pagamos la consecuencia de aquello que cometimos, que hicimos equivocadamente. La segunda razón es cuando la culpa la tienen las demás personas, es decir, yo no hice nada para provocar ese sufrimiento que estoy pasando, pero lo hizo otra persona y yo resulto afectada. Y la tercera razón, que es de la que vamos a hablar hoy, cuando sufrimos por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Sí, usted se preguntará, pero ¿cómo? Si se supone que somos llamados a formar parte de la familia de Dios y Dios es nuestro Padre y somos abrigados por Él, ¿cómo es posible que los cristianos tengamos que sufrir? Bueno, de eso nos da testimonio el apóstol Pablo y hoy trataremos de verlo muy brevemente. Leo para ustedes a partir del versículo 1 y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, saluda junto con el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto y a los demás hermanos en toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y paz sobre ustedes. Rápidamente, Pablo vuelve a presentarse a sí mismo como el apóstol. Recuerde que lo que caracteriza a un apóstol es la experiencia personal de haberse encontrado con Cristo. Y Pablo dice que él, al último, como un abortivo, el Señor se le apareció a él. Y esta experiencia de los apóstoles termina justamente cuando termina la vida de estas personas que fueron directamente quienes presenciaron al Señor Jesucristo y tuvieron la experiencia de aprender de sus enseñanzas. Y Pablo sigue diciendo: gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios y de parte del Señor Jesucristo. Este saludo que Pablo hace es muy importante. Cuando dice gracia y paz, gracias se refiere al amor inagotable que Dios derrama en nuestra vida, que nosotros no merecemos, pero que por Él, por su pura gracia, porque Él quiere dárnoslos, nos da de su amor. Y Él saluda diciendo que el amor inagotable de Dios que no merecemos sea derramado en sus vidas. Y hay una consecuencia de ese amor, que es entonces disfrutamos paz, principalmente paz en nuestra relación con Dios. Recuerde que si el hombre tiene un problema es su desobediencia ante Dios y la consecuencia de esa desobediencia, que es su separación de la persona de Dios. Así es que si dice paz a vosotros, es porque estamos reconciliados, estamos en paz con Dios, podemos mirarle, hablarle como nuestro Padre y considerarnos parte de su familia. Versículo 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Y introduciendo Pablo su carta, no sabemos exactamente a qué tanto sufrimiento se refería el apóstol Pablo, pero él habla de un sufrimiento, pero habla de palabras importantes. Número 1, dice que nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo es el origen de toda consolación. Dice, Él es quien nos consuela.
¿Qué es consolar? Es ayudar a sanar el dolor, la enfermedad, ayudar a solucionar el problema que la otra persona puede tener. Y en ese sentido, Dios como nuestro Padre está con nosotros para consolarnos, para aliviar nuestro dolor, para aligerar nuestra carga, para ayudarnos a salir adelante en nuestro sufrimiento. Y la otra palabra es que este Padre que tenemos se compadece de nosotros. Esta compasión es su misericordia obrando con nosotros. Es decir, cuando Dios nos mira, no nos mira para descargar su ira porque somos desobedientes, porque no hemos vivido conforme Él lo ha querido. Y no nos mira para descargar sobre nosotros su ira. Lo que hace es que nos mira para descargar sobre nosotros su amor, su protección y su bendición. Y dice, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Y se ha dicho que la vida cristiana es una vida que incluye el sufrimiento. La vida cristiana no es libertad, no es estar libre de sufrimiento. La vida cristiana incluye sufrimiento. Y Pablo dice, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Y cuando dice todos nuestros sufrimientos, bueno, está hablando de los sufrimientos que suceden por consecuencia de mis malas decisiones, de las decisiones de otros o por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice versículo 6, pero si nosotros sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si Dios nos consuela también es para que ustedes tengan consuelo y puedan soportar con fortaleza con los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Mire usted qué interesante, dice Pablo, es que nosotros sufrimos para que ustedes tengan consuelo y salvación. ¿En qué sentido los cristianos sufrimos por causa del Evangelio de Cristo? Porque la misma predicación del Evangelio nos va a acarrear sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no creen en el Evangelio, muchas personas que nos critican, que nos juzgan, y que en el caso de los discípulos apóstoles los amenazaban de muerte, los llevaban a la muerte por causa del Evangelio de Cristo. Y claro que era sufrimiento. Miles de cristianos murieron en el Coliseo romano bajo las fauces de los leones porque no quisieron negar a su Señor, al Señor Jesucristo. Dice versículo 7, tenemos una esperanza firme en cuanto a ustedes, porque nos consta que así como tienen parte en los sufrimientos, también tienen parte en el consuelo. Lo que Pablo está queriendo decir en este texto es, sí, hermanos, en nuestra vida va a haber sufrimiento, pero nuestro Dios, que es el Padre de toda consolación, en su misericordia y en su compasión, Él se va a ocupar de consolarnos. Él lo va a hacer. No estamos solos en este tiempo de sufrimiento, sino Dios mismo va a obrar la consolación. Y como le dije en el versículo 5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos con Él, así también por medio de Cristo se desborda nuestro consuelo. Mire qué interesante. Cristo sufrió, sí sufrió. Y no sufrió por una desobediencia, no sufrió por su necedad, por sus malas decisiones. Él sufrió por obedecer a su Padre Celestial. Y en ese sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo, dice Pablo, ahora también nosotros sufrimos. Y vea usted, y Cristo también sufre por nuestro sufrimiento. El obedecer al Padre, inclusive el obedecer a Dios, incluye el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la experiencia de vivir conforme a la voluntad de Dios es fuera de las creencias, de las costumbres, de lo que el común de las personas quiere para sí mismo. Y avanzando hacia el versículo 8 dice, hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Dios nos libró, nos libra y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Pablo hace rápidamente una alusión a una experiencia que él tuvo en Asia. Dice que cuando ellos anduvieron predicando en las provincias de Asia, tuvieron una prueba tan dura que ya no podían resistir, al grado que perdieron la esperanza de salir con vida. Dice, nos sentíamos condenados a muerte. Dice, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
¿De dónde surge la consolación que Dios nos da como sus hijos que estamos en medio del sufrimiento? Bueno, surge precisamente del poder que hay de Dios obrando en nuestra vida, de tal manera que Dios mismo se compadece de nosotros y Él es quien obra en nosotros la consolación y la solución a nuestro sufrimiento. Dice versículo 10, porque Dios nos libró, nos libra y nos librará inclusive de la muerte. Hay una confianza total del apóstol Pablo en la soberanía de Dios en su vida. Fíjese qué interesante, Pablo no está juzgando que si Dios le ama o no le ama, que si Dios se ha olvidado de él o no por su sufrimiento. Pablo está seguro que inclusive cuando está sufriendo por causa del evangelio, él está seguro que Dios está mirando su sufrimiento y sufre junto con él, y no solamente eso, sino que Dios le librará así como le ha librado en el pasado. Y dice Pablo, pues aún tenemos la confianza que Dios resucita a los muertos. Es decir, aunque llegaran a matarme, a quitarme la vida, yo sé que Dios tiene el poder para inclusive resucitarme y levantarme de mi dolor. Queridos hermanos, queridos amigos, ese es un gran mensaje para nosotros hoy día. Quiero decirte a ti, yo no sé si tu sufrimiento es por tu consecuencia de tus propias decisiones o por consecuencia de decisiones, de malas decisiones de otros, o si sea precisamente por la predicación del evangelio. Pero cualquiera de estas, déjame decirte algo. Todo consuelo surge de la compasión, de la misericordia de Dios a nuestra vida. Y Él es el primero que entiende nuestro dolor, porque Cristo, cuando se hizo hombre, Él padeció, Él sufrió, ¿se acuerda? La muerte en la cruz, lo más violento que pudiera haber en su tiempo. El Señor Jesús sabe lo que es sufrir en carne propia, la sangre, el cuerpo que se daña, que se abre, que se vacía, entregando la vida. Así que dice, así como Dios nos consuela, así nosotros somos llamados a aprender de las experiencias que tenemos para poder consolar a otros. El cristiano, fíjese nada más, aprende del consuelo de Dios, de la compasión de Dios en su vida, pero también esa experiencia le sirve para poder compadecerse y para poder consolar a otros. En el cristiano, el sufrimiento no es para ganar la salvación, no es para hacer méritos, no es para que Dios vea mi sufrimiento y entonces me dé como recompensa la salvación. No, la salvación la tenemos por el sufrimiento del Señor Jesucristo. Nosotros sufrimos como parte de un proceso en el que Dios va a usar las experiencias dolorosas de nuestra vida para edificar nuestra vida, para prepararnos a nuestra vida celestial. ¿Qué le parece si oramos y pedimos de Dios sabiduría para comprender esta palabra? Padre, gracias porque ahora estamos leyendo la segunda carta de Pablo a los Corintios y tiene grandes enseñanzas. Esto es fuerte para nosotros entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y que principalmente como cristianos podemos esperar, tenemos la esperanza que el consuelo, la compasión que viene de ti nos va a librar, como no has librado en el pasado, nos sigues librando hoy, nos librarás en el futuro, al grado de que aun cuando perdamos la vida, tú has de resucitarnos como una evidencia de tu amor y de tu bendición sobre nosotros. Yo ruego por las personas que miran este video, que están pasando tiempos difíciles de sufrimiento, por las razones que sean, por sus malas decisiones, por decisiones de otros, por el caos, la crisis que hay en este mundo, o inclusive de una manera importante por predicar el evangelio, porque viven buscando hacer tu voluntad. Te ruego, Señor, abre los cielos, que tu compasión sea derramada sobre ellos para que sean consolados, fortalecidos y que sean llevados a esa vida que tú has preparado en cumplimiento de un propósito. Danos de tu bendición en este día, lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, muy interesante Corintios, seguiremos con el capítulo 1 el día de mañana. Bendiciones.